Bueno, buenos días, tengan todos bienvenidos una vez más a este programa, Hablemos de Radio, esta vitrina que tenemos todos los sábados para información, conversar, pasar un rato ameno entre amigos y colegas radioaficionados de todo el mundo, porque tenemos siempre gente de varias partes, sobre todo el continente. Hoy tenemos un tema bastante interesante sobre el rendimiento de las antenas. Va a ser un tema un poquito corto, después podemos desarrollar. Mauro, hoy te voy a utilizar como muleta, ya que tú conoces más este tema que yo, es tu área totalmente. Pero bueno, vamos a hacer un programa, tratar de hacer un programa bastante ameno, interesante y como siempre de aprendizaje, que es lo más importante. Les recuerdo que nos pueden conseguir por nuestras redes sociales, como YB5ARB, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. De hecho, en YouTube todos estos programas son grabados y subidos a esa plataforma para que los puedan ver, y a los que no pudieron estar en el programa lo puedan ver después y hacer sus comentarios vía YouTube. Entonces, bueno, también quiero felicitar a varios colegas acá, nuevos colegas que presentaron su examen, que aprobaron. Bienvenidos a este maravilloso mundo de la radioafición, el mejor hobby que existe en el mundo, y lo puedo decir con toda seguridad y nadie me lo puede refutar, porque es así. Y bueno, comencemos el programa el día de hoy. Voy a abrir aquí la lámina. A ver si me la abre de una vez. Ya ve. No la están viendo, ¿verdad? No. No, ¿La ven? vemos el programa aún, pero no la presentación como tal. Ok, déjame volver acá, que siempre me hace lo mismo. Listo. Ya, pero no me lo quiere hacer todavía. Ya, un segundo. Ok, no se ve, ¿verdad? No, ¿La pueden ver? no. Estamos viendo las distintas láminas, pero no la Bueno, presentación. pueden ir conversando mientras... No me quiero aparecer en la segunda pantalla. Vas a tener que practicarlo offline. No, es que está funcionando bien, pero no sé por qué no me quiere dar la otra pantalla. Acá. Pues ya la tenía preparada. Alterna con Alt-Tab para que la consigas. Deja pulsar la tecla de Alt y le vas dando a Tab hasta que consigas la imagen que quieres en primera plana. Ok, aquí apareció, ya por fin apareció. Uh-huh. Ok, ahora sí, ¿verdad? Todavía no llega, ya va. Ahora sí, adelante. Aquí va el médico. No se apure, no me apure. Bueno, entonces comencemos a hablar un poquito de rendimiento sobre las antenas. Las antenas, y vamos a hablar un poco de las reglas para lo que hace antena. Pues la antena fundamental, como todos aquí hemos escuchado, hemos leído, se hace en comparación con la antena isotrópica. ¿Qué es una antena isotrópica? Es una antena matemática, simplemente es ficticia, no existe realmente, sino
es una antena matemática, que ella sería la antena perfecta, porque radiaría en forma circular en toda o en todo lo que sería una esfera, radiaría por todas partes, cosa que realmente no sucede. Entonces ahí lo que es la ganancia de la antena, que por general el rendimiento de la antena lo vemos es por su ganancia. Mientras mayor ganancia tenga una antena, su rendimiento debería ser superior. Entonces siempre la comparación que vamos a tener va a ser sobre esta antena isotrópica. O sea que sería 0 dB de 0 decibeles sería la referencia de la antena. Después vemos que la ganancia es un dipolo, todos sabemos lo que es un dipolo y sabemos que el dipolo realmente irradia en dos sentidos. Entonces, esa ganancia va a tener un dipolo de media onda, aproximadamente 2 decibeles sobre la antena isotrópica. Entonces, esa va a ser, vamos a tener como la referencia dBd. El isotrópico la vemos como dBi. El dipolo dBd. Ustedes verán sobre todo en los manuales de las antenas, cuando hablan de ganancia, te pueden dar estos dos datos. dBi, por ejemplo, 9 dBi de ganancia. Entonces sabemos que esos 9 dBi de ganancia está calculando sobre el isotrópico, sobre la isotrópica. Cuando te la de 9 dBd sería sobre el dipolo. Entonces hay que estar pendiente de esas dos medidas para saber cuál es la realidad de la ganancia que tiene nuestra antena. Ok, la ganancia de un elemento radiante cuadrado es de 4.1 dB. Sería en cuadro una antena de cuadro. Sobre la antena isotrópica de referencia o 2 dBd en referencia al dipolo. Siempre va a haber una diferencia de 2 dB entre el isotropo y el dipolo. Okay. La ganancia de cualquier antena que tenga un único elemento reflector o director es de 5 dB de ganancia sobre el elemento radiante. O sea que cuando ya comenzamos a agregarle a ese dipolo un elemento, ya vamos a tener variaciones en lo que es la ganancia y por supuesto el rendimiento de la antena. Entonces, la regla número 5, tenemos que los directores parasíticos adicionales proveen ganancia adicional de una manera decreciente. Un director adicional sobre el primer director provee 2 dB de ganancia. Cada director adicional añadirá un solo dB adicional. Como vemos aquí en la gráfica, un elemento, vamos viendo los elementos. La regla número 6, cuando se utilizan ambos parasíticos, reflector y director, la figura de ganancia del reflector se reduce de 5 a 3 dB. La número 2, la ganancia de una antena medida en el plano vertical no puede contarse de nuevo en el plano horizontal y viceversa. Okay. Aplicaciones. Tenemos aquí ejemplo, una Yagi de 3 elementos. La ganancia del dipolo es 2.2 dBi, es la regla que vimos. La ganancia del reflector sería 3 dB, reglas 4 y 6. Ganancia del director, 5 dB, regla. Ganancia total de la antena, estamos hablando de 10.1 dB. Ahí vamos sumando los dBd. En una antena cúbica de 4 elementos, la ganancia de entrada, como vemos en la regla 3, es 4.1 dB, el reflector 3 dB, primer director 5 dB, segundo director 2 dB, que sería la regla 5. Entonces tendríamos una ganancia total de 14.1 dBi, hablando sobre el isotrópico. Una llave de 2 elementos, tendríamos sobre el dipolo, 2.2 dB, regla 1 y 2, ganancia del director 5 dB, regla 4, sería total 7.1 dB. Ganancia comparativa entre el dipolo isotrópico, entre el isotrópico y el dipolo, son más 2.1 dB del isotrópico sobre el dipolo. Tenemos la comparación entre una cúbica de 4 elementos contra una Yagi de 3 elementos, va a haber una diferencia
de 4.1 dBi. El gran problema de las cúbicas de 4 elementos, que son muy buenas, con mucha buena ganancia, es que, como verás la foto, el volumen es mucho mayor en lo que es antena, o sea, mucho más trabajo, mucho más herraje, ocupa mucho más espacio, más complicada de instalar. La antena Yagi es mucho más sencilla de instalar que una antena cuadracúbica y menos mantenimiento también. Entonces, bueno, aquí tenemos una tabla que llamamos la tabla de la verdad de la ganancia de antena. Entonces vamos a hacer una comparativa de la isópica 0 dB, el dipolo menos 2.1 dB, comparado con un dipolo de media onda. Plano más 3 dB menos 1.8. Un dipolo de media onda más 2.1, 0 dB comparado con el dipolo. Un dipolo de 5 octavos de onda sobre el isotrópico nos va a dar 3.3 dB, sobre el dipolo 1.2. Una pica de un elemento cuadro más 3.3 dB en comparación con el dipolo 1,2 dB. Una cúbica de la Yagi de 2 elementos ya nos va a dar 7.1 dB. E isotrópico 5.2 de ganancia sobre el dipolo. Y así sucesivamente, pero verán que las cúbicas nos va a dar un poquito más de ganancia sobre la antena. Eso ahorita le damos a Mauro, que es experto, para que nos ilustre un poquito más sobre este caso. Entonces, bueno, esta es la presentación. Esta está bastante cortica. Entonces vamos a entrar aquí a hablar, a conversar sobre eso y sobre todo la experiencia de cada quien con las antenas. Y Mauro, tú que estás acá, que esa es tu área, coméntanos tu experiencia sobre este tema. Bueno, buenos días para todos, incluyendo los que no tienen indicativos pero pasaron su examen. Bienvenidos a todos a este nuevo hobby, a este viejo hobby que los convierte en nuevos radioaficionados. Bueno, lo que tú has dicho ahí referenciado a las tablas que presentaste, eso es el ABC de las ganancias de las antenas. Yo lo que puedo aportar en el sentido de eficiencia de antena va directamente proporcional con altura de la antena con respecto al suelo. Una antena, un dipolo, hablemos prácticamente del dipolo, a 1/4 de onda sobre el piso, tiene un ángulo de radiación. El ángulo de radiación es las veces que rebota la onda entre el suelo y el espacio. Las nubes las capas donde se refleja la sonda. Un ángulo de radiación de 30 grados permite comunicaciones locales hasta 1000 kilómetros con bastante efectividad. Un ángulo de radiación de 20 grados va a permitir distancias hasta 3000 kilómetros. Un ángulo de radiación de 10 grados va a permitir saltos a 6000 kilómetros. Entonces, entre más alta la antena con respecto al plano de tierra, es más eficiente para DX que una que esté a 1/4 de onda, que es eficiente para comunicaciones locales. No sé si hay alguna duda al respecto, lo podemos repetir. Adelante. No, exacto, Mauro. Sí, este es un tema que esto es muy básico. Esta presentación es muy, muy básico. O sea, de Yo tengo verdad. una pregunta para Mauro. Un segundo, sí, ya te pasó el cambio. Ah, sí, perdón. Este es un tema que, mira, esto es prácticamente una carrera, lo que es antenas. En la universidad, los estudiantes de telecomunicaciones, ingeniería, esto es prácticamente una carrera. Esto es algo muy, muy, muy por encimita y hay muchísimos más factores que influyen en lo que es la ganancia de la antena y el rendimiento de la antena. Esto me apoyo en Mauro, porque Mauro sí es un conocedor de esto. De hecho, esa es su profesión. Nosotros los demás somos simples aficionados que hemos aprendido un poquito escuchando a la gente que sabe de verdad.
Adelante, Enrique. Después te doy el cambio, Gregorio. Gregorio levantó la mano antes de mí. Ok, dale, Gregorio. Vamos a darle por cortesía el cambio a Enrique y después me lo dan a mí por cortesía. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Estás más lejos, Entonces, Enrique. la pregunta para Mauro es justamente sobre esto, en el punto exacto. Si una antena no está alta, el ángulo de radiación sube. Esa compensación con más potencia para que los rebotes existan, pero siempre con menos, para compensar un ángulo de radiación más bajo, que es más efectivo. ¿Es una alternativa o no es una alternativa? O sea, una antena bajita con más potencia de transmisión para rebotar, hay más pérdida, pero rebota más veces por una potencia más alta y es equivalente a una antena más alta con una potencia más baja. ¿Puede ser? Gregorio, si tienes una pregunta para aprovechar la oportunidad de responderla al mismo tiempo. Gracias, Mauro. Buenos días para todos. 73 de Greg lleve 5K. Saludos para todos. Sí. Tú, como dijo Antonio, sabes mucho, Mauro, y al respecto, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Yo quiero destacar aquí, en cuanto a construcción de antenas, para finalmente hacerte una pregunta, o hacer una pregunta. Le comento que hay un colega que es ingeniero en comunicaciones, yo no me acuerdo la especialidad ahí, ustedes lo conocen, lleve 4 Zulo portable 5, ahora antes lleve 5 ZB, Víctor Maldonado, y él me ha comentado que ha construido antenas en base a cálculo del ángulo de radiación. Ya tenemos conocimiento ahorita de un ángulo que es conveniente una antena de radiación, el ángulo de radiación unos 20, 30 grados. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, y los resultados de Víctor, le comentaba, le ha dado palo a los que tienen antena a 15 y a 20 metros de altura, porque la clave es esa. Parece ser que son los grados de irradiación. Mauro, y una pregunta, por ejemplo, una antena, un delta loop, ¿a qué altura para obtener, o por dónde alimentarlo para obtener eso que se busca, un buen salto, un buen ángulo de radiación? Esa es la pregunta. ¿Cómo obtener en un sistema de antena vertical o direccional o un delta loop? ¿Cómo en los tres casos ubicamos los grados o los 20, 30 grados para tener comunicaciones desde X? Porque escuché una vez a YB5 LIX decir, que mi maestro en la radio, que no es lo mismo una antena para DX que una antena para concurso. 73 para todos de Grey YB5K. Esa es la pregunta. Bueno, ahí hay muchas preguntas sobre el mismo tema. Vamos a ponernos en una mesa de ping-pong. Con una pelotica, empezando con una pelotica, si esa pelota tú la lanzas casi vertical, ella va a estar rebotando casi sobre el mismo punto. Entonces su ángulo de rebote es casi vertical. Si esa pelota la lanzamos con un poco de inclinación, el primer rebote va a ser más distante que del comienzo, del punto inicial. Y en la medida que hagamos la inclinación del rebote de la pelota, va a tener más alcance. Esto, en cortas palabras, quiere decir que una antena con un ángulo de radiación bajo, o sea, entre más bajo sea, el salto va a ser más largo. Dicho de otra forma, una antena que tenga un ángulo de radiación de 40 a 45 grados solamente sirve para comunicados a distancias
de 400, 500, 600 metros, no más allá. Es posible que puedas hacer un comunicado a larga distancia, pero con muchos rebotes, y llega la señal muy atenuada al punto extremo. Cuando la antena tiene un ángulo de radiación bajo, con 4, 5, hasta 10 saltos, tú puedes llegar con mayor efectividad al punto final. O sea, entre más bajo sea el ángulo de radiación, más distancia. Eso no tiene nada que ver con la polarización de la antena, si es polarización horizontal o vertical. Las antenas verticales con respecto a las horizontales son mejores para DX porque parten desde el punto de vista que una antena de cuarto de onda puesta sobre el plano de tierra tiene aproximadamente entre 25 y 30 grados. Partiendo nada más que por ese fenómeno. En la manera que se eleve esa antena, va a bajar el ángulo de radiación y va a ser mucho más efectiva que una antena o Yagi que esté a la altura de cuarto de onda. También hay otro fenómeno interesante. Una antena de cuarto de onda que puede tener un ángulo de radiación de 25 grados, vamos a redondearlo así. Una antena de 3/4 de onda va a tener un ángulo de radiación de 12 grados. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor para DX? Por supuesto, la de 3/4 de onda. Cuando hablamos del plano de tierra, hablamos lo que está cerca de la tierra. Un ejemplo que muchos se pueden preguntar, ajá, pero yo tengo un edificio que tiene 12 metros y voy a montar mi antena sobre el edificio. El edificio tiene una torre que tiene 12 metros y monto esa antena arriba de la torre. Por supuesto, su plano de tierra va a ser la azotea del edificio. Allí se empieza a tomar el plano de tierra, contribuyendo con la altura del edificio, que tiene una variante con respecto a la torre, y va a tener mayor altura, perdón, y va a ser mucho más eficiente que una antena que estuviese a 12 metros sobre el piso real. Conclusión, entre más alta esté la antena, más distancia logra. No importa la polaridad, si es horizontal o vertical. Adelante. Exacto, Mauro. Es que, mira, hay muchos factores que pueden dominar ese rendimiento. O sea, porque tú te pones, por lo menos las estaciones de concurso, ellos optimizan sus antenas para trabajar ciertas zonas del mundo. Entonces, la altura de la antena, ellos la van a colocar, depende hacia dónde van a trabajar. Por ejemplo, podemos hacerlo aquí si queremos operar. Vamos allá para hablar de radio no concurso. Queremos operar 40 metros a nivel nacional. La antena no la tenemos que poner tan alta. ¿Por qué? Para tener un ángulo de radiación bajo. Porque nos interesa un ángulo de radiación bajo. Ahora, si para operar localmente. No, bueno, en caso localmente. Para operar localmente necesitas poner la antena alta. O sea, perdón, baja. O sea, de manera que el ángulo de radiación sea alto. Exacto, es a que me refiero, ponerla baja para tener un ángulo de radiación alta. Esa misma antena, si la queremos trabajar para DX, tenemos que subirla. Igual que nos pasa mucho, por lo menos en caso mío. A mí me cuesta mucho copiar el Caribe en 10 metros. ¿Por qué? Porque yo tengo mi antena relativamente alta. La antena para 10 metros está a 20 metros sobre el piso. Entonces tengo un ángulo de radiación bastante bajo. Entonces lo que es el Caribe, para trabajarlo en 10 metros me cuesta mucho. Me cuesta mucho trabajar el Caribe. Porque tengo un ángulo de radiación bastante bajo. Y el Caribe necesito, para trabajarlo, un ángulo de radiación más bien alto. Entonces, por lo general, yo el Caribe, yo lo tengo Puerto Rico en 10 metros, por ejemplo. No lo tengo. ¿Por qué? Porque siempre lo estoy saltando. Lo estoy saltando porque la propagación, el ángulo de radiación de la antena pasa por encima. Entonces, por eso muchas estaciones de DX, o las grandes estaciones de DX, ellos varían sus antenas, su altura de antenas, para trabajar ciertas zonas del mundo. Y eso todo se puede calcular. Me acuerdo que aquí Felipe, de la Cicapa 4 Zulu, en la Universidad Central, nos dio una charla sobre esos cálculos.
Son cálculos bastante complejos, ya son cálculos a nivel de ingeniería, y tú puedes variar, colocar tu antena teniendo en cuenta todos esos factores, ¿sí? El sitio, hacia dónde y qué quieres trabajar para ese momento. Entonces, ahí tú juegas con la altura de la ganancia, de la antena, la ganancia, por supuesto, potencia siempre va a ayudar. Siempre Hay un no es lo mismo fenómeno, sin vatio que mil hay un vatios. fenómeno importante, Antonio. En tu caso particular, que tú dices que se dificulta la conexión con las islas del Caribe. Pero es asunto de habilidades, porque si tú apuntas la antena hacia el norte, pues que sería lo ideal para comunicarse con el Caribe, pero si tú la pones al revés, si la pones por Argentina, vas a ir por el Long Pass, ¿ok? Si tienes un ángulo de radiación bajo, le vas a llegar a Puerto Rico duro por el Long Pass. En el Short Pass no puede, pero son habilidades de operadores. Hubo una pregunta de acá también, o sea, una antena de concurso y una antena de X. El que va a ser de X solamente que no le interesa el concurso, su antena debe tener un ángulo de radiación bajo. Ahora, si tú vas a hacer concurso, debes contar con las dos modalidades, tanto antenas altas como antenas bajas, porque tú no sabes en qué momento tú puedas tener una estación con señales, ¿cómo se llama? Que tengan un ángulo de radiación bajo. Generalmente las estaciones de concurso, las buenas estaciones de concurso, no tienen superantenas, lo que tienen son enfasamientos de antenas para lograr esos efectos. O sea, una antena Yagi de 3 elementos para un concurso es mejor que una Yagi de 5. ¿Por qué? Porque tú recibes señales por los lados. En cambio, con una Yagi de 5 elementos, tú tienes mucha atenuación por los lados. No tiene mucha efectividad de front to back y front to side, perdón, y overgame, pero no tiene atenuación por los lados. Entonces, también depende quién planifique la estación y para qué se va a usar la estación. Yo, por ejemplo, una Yagi de más de 4 elementos, yo no la utilizaría. Primero, porque la estructura es muy grande. ¿Qué ganas con respecto a una de 4? Un dB. Una de 4 es un dB superior a la de 3. Tiene características de 3, pero no tiene la de 5. Y entonces tienes el intermedio. Una antena V convencional, estoy hablando de bandas HF, una antena V convencional es superior a una V invertida o un dipolo. ¿Por qué? Porque sus extremos están relativamente separados del suelo, a un cuarto de onda como mínimo. Entonces, es sencillamente para qué tú quieres la estación, qué antena tú quieres escoger o seleccionar para tener mejor efectividad en tus comunicaciones convencionales. Convencionales llamo yo diarias. El de X, el que hace de X, sus comunicados convencionales son de X. El que va a hablar todos los días con un grupo de radioaficionados, pues no le importa tener una antena que tenga mucha efectividad a larga distancia, sino que sea de corta distancia. Esa es mi observación. Exacto, Mauro. Mauro, en el caso mío, el problema para el long pass mío, es que yo tengo un cerro en la parte de atrás de la casa, que es el sur, que son como una pared como de 500 metros de altura. De hecho, yo la trabajo por el paso largo. De Argentina para trabajar apunto la antena al norte. Nunca la puedo trabajar apuntando al sur, porque tengo el sur está totalmente tapado. Y hablando de la parte de concurso, Mauro, no solo jugar con la altura de la antena, y en algo que tú dijiste, de una antena de muchos elementos, quizás para concurso tampoco sea tan buena, porque mientras tú estrechas más, mientras más elementos tengas, por supuesto vas a tener más ganancia, vas a tener una entrega no de potencia, sino de energía mayor hacia un punto. Pero de repente en el concurso no te interesa apuntarte a una zona específica del mundo, sino más bien esa zona, pero abrir un poco ese haz y no estar tan cerrado, porque por ejemplo, tú tienes una antena 6, 7 elementos, digamos para 20 metros, la punta para Europa, ese haz va a ser muy, muy estrecho.
Entonces vas a dejar gente por fuera. Entonces quizás una antena de 4 elementos, ese haz va a ser mayor y vas a ocupar prácticamente toda Europa con esa misma antena y no vas a estrechar, no se va a estrechar tanto el haz. Por eso estas estaciones de alta competencia, mira, de verdad, esa gente estudia. Enrique, adelante. Sí, sería interesante hacer un comentario también sobre la diferencia de nivel de QRM entre las antenas, porque también una buena recepción, ¿no? Significa también un rendimiento mejor para el operador, ¿no? Hay diferencias importantes, ¿no? Entre vertical y una cúbica. Si Mauro puede hacer el comentario, sería interesante. Por ejemplo, en Camatagua hay un efecto con una antena Yagi de 10 elementos, una Long John, y hay otra antena de construcción local. Que la antena de construcción local, comparada con la Long John, tiene demasiado ruido. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema de alimentación no es el apropiado. Las antenas del tipo Long John que usan Betamax son las antenas que tienen menos ruido. ¿Por qué? Porque ambos elementos, tanto el positivo como el negativo, están cortocircuitados aproximadamente entre 0.8 y 0.12 de lambda y hacen un filtro. Entonces, esas armónicas que puedan provenir de otras bandas, no sé, bueno, van directamente a tierra. Entonces, también es importante saber que el sistema de alimentación de la antena interviene muchísimo en el factor de ruido. La acabas de mencionar, una Delta Loop, una cúbica quad, va a tener mucho menos ruido que una Yagi. ¿Por qué? Porque tiene un cuadro sintonizado a la frecuencia, es resonante con la frecuencia, pero está en cortocircuito eléctricamente, pero es un filtro. Entonces va a dejar pasar solamente la señal de la frecuencia, de otras frecuencias las corta. El Betamax tiene esa particularidad. Es un filtro, pone en cortocircuito las ondas que no competen a la banda y dejan pasar la frecuencia a la cual está sintonizada. En la pregunta que hizo OK, ¿a qué altura debe estar una delta luz? Bueno, vamos a hablar, depende de qué banda, porque una delta luz de 80 metros tú no la puedes montar ni siquiera a 50 metros, a no ser que tenga dos torres de telecomunicaciones, esa es 100 metros y entonces pueda tener una delta luz de esa altura. Pero yo en vez de una delta luz, yo montaría una vertical de 1844 es más eficiente que una delta luz donde la pare. ¿Aquí en la ciudad? En cualquier lado. Mira, hablando de la pregunta de Enrique, ahorita hay un fabricante inglés de antenas Yagi. Él está haciendo unas antenas que se llaman LFA, Loop Field Array. Son antenas de bajo ruido. Es una Yagi, pero el emisor, es un elemento cerrado, totalmente. O sea, pareciera una Motson, pero no es una Motson, porque es un elemento totalmente cerrado. Claro, son antenas que ellos creo que las fabrican hasta para la banda de 15 metros. Pues, comienza a ser ya grande, una antena grande. Entonces, ese elemento emisor es cerrado totalmente. Y eso evita que el ruido, que la antena sea menos ruidosa. Pues, si no me equivoco, usa el mismo, la misma forma o el mismo sistema que una cuadracúbica. Es un elemento totalmente completo, una onda completa, cerrada, y ahí evita bastante la entrada de ruido, con los beneficios quizás de una Yagi de menos aparatosa que una cúbica. Yo quiero aclarar algo que quiero que quede bien claro y bien. Si hay alguna duda, me lo preguntan y yo trato en lo posible de hacerlo comprensible. Yo tengo una otra pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no, adelante. Sí, alguno, no sé si todos conocen una antenita pequeña que se llama loop magnética. Ajá. Es una circunferencia así, portable, ¿no? Esos son antenas para recepción. Sí, yo tengo para transmisión, ¿no? También hasta 100 vatios con
capacitor variable, ¿no? Hay mucho por ahí, ¿eh? Sí. Dentro del concepto de ganancia, ¿no? Si una loop, ¿no? Tiene ahí 2 dB de ganancia, cosas del tipo, ¿no? Es una cosa más cerrada. En comparación con una MACLoop, yo leí y no consigo comprobar que la ganancia de una loop magnética es negativa, ni siquiera de una dipolo o de una loop, ¿no? ¿Y puede ser esto una ganancia negativa para Sí, una... por supuesto, por supuesto. Voy a responder o hacer comentarios para aclarar a Gregorio y a todos, por supuesto. Una delta loop o una cúbica quad a un cuarto de onda sobre el suelo. Tenemos que ver el factor importante. La onda va a ser va a atravesar el cuadro o el triángulo perpendicularmente al eje vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que si ese eje vertical está a un cuarto de onda, vamos a tener un octavo de onda por debajo de la altura real. Entonces la antena deja de ser eficiente. Esa antena va a ser eficiente cuando tenga media longitud de onda sobre el piso. Si tú pones una vertical a cuarto de onda a ras del piso o a nivel de piso, va a ser más eficiente que la delta loop. ¿Por qué? Porque la vertical tiene un patrón de radiación de 20 grados, 25 grados. En cambio, la delta loop a un octavo de onda sobre el piso va a tener un patrón de radiación de 50 grados. Entonces deja de ser lo bonito o lo importante de ganar 2 dB con respecto a la vertical del dipolo, pero no tiene la altura ideal. Con respecto a las antenas magnéticas, esas que tú estás mencionando, esas antenas realmente se usan para recepción. Y anoche hablaba yo con Eduardo sobre las antenas de recepción. En Turmero, en los años 70, hicimos muchos experimentos con antenas Berberash, con antenas inclusive V, guindadas o tomando como soporte palmeras de esa, no me recuerdo ahorita el nombre, que son extremadamente altas. Pero poníamos una V invertida y poníamos esas V convencional, y la V convencional era superior a la V invertida. ¿Por qué? Chaguaramos, sí. Gracias. ¿Por qué? Porque la altura del extremo de la V queda 30, 40 metros sobre el piso. En cambio, la V invertida tiene 6, 7 metros sobre el piso. Me refiero al extremo. Es el punto donde hay más concentración de energía. Las Berberash tienen 200, 300, 400, 500 metros de longitud de alambre. Entonces, ¿qué es lo que se logra con eso? Tener un ruido muy bajo. Pero anoche estábamos hablando de unas antenitas que están haciendo revolución, que son antenas de cuadro puestas a 10 centímetros sobre el piso. Yo las he probado aquí en mi casa, tiradas sobre el piso. Y son tan eficientes como una Berberash. ¿Qué pasa con esas antenas? Que, repito, el ángulo de captación es perpendicular al cuadro. El cuadro está en el piso. Entonces, ¿qué va a recibir? Todo lo que viene de todos lados. ¿Ok? Y, por supuesto, va a tener sus puntos que tienen más efectividad o menos efectividad. Pero por estar sobre el piso, cancelan mucho la zona de ruido, porque el punto negativo está por debajo del suelo. Al estar por debajo del suelo, por supuesto, mucho ruido se cancela y apenas te queda, o sea, tiene mucha atenuación la antena de por sí, tiene 6, 7, 8 dB de atenuación, pero no es lo mismo escuchar una estación, por ejemplo, en 160 metros, con una señal ruido de 9, que con una señal de ruido 2. Entonces, tú puedes escuchar en el fondo, vas a escuchar bajito, por supuesto, pero vas a escuchar. Eso tiene un significado importante, es escuchar a no escuchar. Entonces,
¿Qué prefiere un concursero o un DXero? ¿Escuchar o no escuchar? Por supuesto, escuchar. Y con respecto a las potencias, tú puedes tener una antena que tenga muy buena efectividad, muy buen ángulo de radiación. La potencia lo que te va, en un concurso, lo que te va a ayudar es a separar un poco el ruido del palo porque tú eres muy potente. Pero no es la potencia la que a ti te interesa. A ti lo que te interesa es escuchar. Tú puedes tener 1 kilovatio efectivo en antena, pero si no oyes, no has hecho nada. Eso es correcto, Mauro. Si no escuchas, no haces nada. Ese es otro, ese es un tema que se pudiera tratar más adelante, Mauro. Que tú de repente pudieras darnos sobre antenas de recepción. Bueno, vamos a contestarlo de una vez, porque Bueno, estamos hablando sobre el tema de efectividad de antena. Fíjate, exactamente. No, ¿Perdón? démosle, que estamos en ese tema. Ajá, fíjate, estamos hablando de las antenas de cuadro tiradas en el piso, ¿ok? O a 10 centímetros del piso. Son antenas que tienen de 200 a 450 ohms de impedancia. La impedancia se va al piso porque está muy pegada al piso propiamente dicho. Entonces los transformadores son de relaciones de 2 a 1, de 3 a 1. ¿Y qué es lo que logramos con esas antenas? Cancelar el ruido. ¿Cómo se cancela el ruido? Porque la antena está en el piso prácticamente. Entonces, media longitud de onda, el espejo de esa antena está por debajo del suelo. Entonces tiene una atenuación de 8 o 10 dB, que eso contesta un poquito la pregunta de Enrique. Hay antenas que tienen, o sea, yo puedo tener más 8 dB. Esos 8 dB o 5 dB son positivos. Pero también puede haber una antena con menos 8 dB. Eso quiere decir que no sirve para nada la antena. O sea, una antena sintonizada, como las magnéticas, que tú le pones un condensador y una bobina para sintonizarla, esa antena realmente no la puedes comparar con un dipolo convencional, porque es una antena que tiene características negativas. No es efectiva. O sea, se va por debajo de 0. Entonces, un dipolo ideal es un dipolo de media onda, a 1/4 de altura para los comunicados de corta distancia y mínimo a 3/4 de onda sobre el piso para DX. Adelante, Enrique. A eso le sumas, Mauro, que también esos cuadros para recepción pueden ser viables montarlos en azoteas, sean de vivienda o sean de edificio, manteniendo las mismas características de instalación como que fuera en el terreno. De Sí, manera que el que tiene un apartamento y no tiene un terreno disponible o simplemente tiene una azotea, que era el caso que estábamos hablando anoche, también puede ser efectivo, porque él va a tomar justamente como plano tierra ese piso donde tú vas a instalar esa antena, y era lo que conversábamos con respecto a no utilizar el terreno, sino utilizar la azotea que tengas disponible. Así exactamente, que muchísimas, pero muchísimas ventajas. exactamente. Este colega KK5JY, él se llama Bob. Mucha gente lo está siguiendo porque su antena ha demostrado que con una antena de 15 pies por cada brazo del cuadro sea tan efectiva. Es precisamente por eso, porque son antenas de 4,5 metros por lado. Cualquiera tiene 4,5 metros disponible en la azotea del edificio. Y para las bandas bajas se convierte en una antena bien interesante. Entonces tú no necesitas tener una Berbera o una antena súper especial para recepción en bandas bajas, sino con esa antena vas a lograrlo, ¿no? Y el factor importante, pues, yo probé esa antena y probé cuartos de onda aquí, usando los terrenos de los vecinos, con sus permisos, por supuesto. Y comparada esa antena con respecto a la de cuarto de onda por cada lado es superior, por supuesto, porque está sintonizada. Aquella antena no está sintonizada ni con nada. O sea, es una antena prácticamente broadband. Pero lo que da como fenómeno, como resultado, es que el ruido está muy en el suelo.
Entonces eso permite, vuelvo a repetir, escuchar a no escuchar. Adelante, Enrique. Perdón que te interrumpa un segundito. Y algo también muy simpático es que si haces esas antenas de recepción en cuadro, lo puedes hacer como que si guardaras los vasos en la alacena. Es decir, puedes hacer el loop de 40 dentro de la de 80 y la de 80 dentro del loop de 160 y todo en una misma área. O sea, que no tienes que Exactamente. hacerlo por separado, sino que la misma área te va a servir para las distintas bandas, algo que lo hace bastante cómodo y práctico de utilizar. Sí, se pueden alimentar con el mismo coaxial, pero preferiblemente switcharla. Al switcharla las pones en cortocircuito y cancelas lo que no compete a la banda. Así es, así es. Enrique, adelante. Y justamente en esta línea de pensamiento, cuando yo empecé en la radio, ahí acá en Brasil se puede comenzar solamente con 80 metros o 10 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de X con 80? Y ahí vino el desafío, ¿cómo conseguir una antena que tiene una buena recepción? Estoy dentro de la ciudad y que yo pueda transmitir de una manera con un ángulo de radiación más bajo. Entonces, entre comillas, ¿ok? Yo me tomé una cuadra de 80 metros, full, horizontal, cerca del suelo. Muy bien, la recepción fantástica, pero la transmisión casi 90 grados de ángulo de radiación, porque va todo arriba, como se dice acá, se quema las nubes, ¿no? Y vuelve para tu cabeza. Entonces yo pensé así, ¿y si pongo dos mástiles en dos laterales del cuadro o del rectángulo, haciendo dos Bs invertidas unidas por la extremidad, porque estamos con una cuadra? El ángulo de irradiación cambia, baja, porque tengo dos direcciones distintas, ¿no? Y al mismo tiempo, por curiosidad, yo no imaginaba que la impedancia llegaría en 50 ohms. Me quedé por más de 10 años con esta antena haciendo DX con este concepto. Busqué en el ARR, Handbook y otras ubicaciones si había un concepto así, pero el resultado fue muy interesante. Más que esto, ahí intentando incrementar la calidad del suelo, ¿no? Yo puse una especie de una tela de gallina, de gallinero, no sé cómo se llama ahí donde se guarda la gallina, para que exista un poco más de material metálico. Pero el concepto de la antena es que no sea cuadra totalmente horizontal, o sea, yo unifiqué una recepción muy buena por el concepto de cuadra y cambié el diseño de la cuadra un poco para bajar el ángulo de radiación y obtener mis DX. No sé cuál es la opinión de Mauro al respecto, ¿no? Bueno, yo me baso mucho en la teoría y la teoría yo la he puesto muchísimas veces en práctica. Eso que tú estás mencionando ahorita es equivalente a lo que hicimos en los años 70. Utilizar una antena de 18 metros 44 sostenida en los extremos por Chaguaramo y el extremo más bajo de la B a una altura de 10 metros. Esa antena con respecto a cualquier otra antena, incluyendo un dipolo a 20 metros de altura, es superior. ¿Por qué es superior? Porque los extremos de la antena, que es donde está el mayor concentración de energía, está a 40, 50 metros sobre el piso. Pero acá es al revés, Mauro, porque Sí, yo son sé, dos veces invertidas con la extremidad, pero están, no son dos en paralelo veces invertidas, pero están unificadas por los extremos porque continúa siendo una cuadra. sí, yo entendí lo que tú dijiste. Ok. Iba a responder a eso. O sea, una antena V es superior a una V invertida. O vamos a llamarla una delta luz. Tú una delta luz la alimentas en la base, o sea, lo que está más pegado hacia el piso. O la alimentas en la parte superior. Y la diferencia es la impedancia, nada más. El efecto del patrón de radiación sigue siendo igualito, porque no la tienes pegada al piso. Los extremos están pegados al piso, los campos magnéticos están a 5, 6, 7 metros sobre el piso. Tú puedes subir la antena mucho, pero si los elementos extremos, por ejemplo, una Yagi o un dipolo convencional, tú
Voy a referirme a otro ejemplo bien práctico antes de continuar con este. ¿Qué experiencia tienen los muchachos o la gente que practica 11 metros? Que se sorprenden cuando prenden su radio y escuchan estaciones de Argentina. ¿Qué pasa? Una antena de 11 metros tiene 12 metros, 2 metros 70 por cada lado, 2 metros 80 por cada lado. Entonces, eso es equivalente a 10, 12 metros de altura. Ya tienes media onda sobre el suelo. El ángulo de radiación debe estar en los 20, 25 grados. En cambio, si tú esa antena la pones a 5 metros sobre el suelo, no tiene efectividad. ¿Ok? Pero se sorprende la gente porque ya pasas en media longitud de onda sobre el piso y te consigues con saltos Argentina, Uruguay, Paraguay, México, etcétera, entrando en tu radio que como se dice en 11 metros, pues te tapa las señales locales. Son más fuertes las de afuera que las locales. Eso es sencillamente el efecto del ángulo de radiación. ¿Sí responde algo eso? De mi parte, sí he respondido, gracias. ¿No? Ok, Sí. yo creo que no veo a OK. Está por ahí, creo que se cayó, se le cayó la A Gregorio. Se le cayó el ángulo de radiación. Sí, bueno, es que él tiene un problema de ángulo de radiación que es bastante bajo. Ah, es como yo. Sí, es bastante bajo. Cuartico de leche. Mira, Enrique, pero para yo montar una antena, yo necesito 2 escaleras, una arriba de otra. Mira, Marek levantó la mano. Seguro, 2 personas. Marek, Ok, yo tengo una pregunta que es relativa a cuando se trata de arreglos de antena. Por ejemplo, en VHF, ¿cuál debe ser la separación en el stacking entre los dos booms en relación a la longitud de onda? Y, por ejemplo, en HF, si tenemos varias verticales, ¿cuál debe ser la separación entre ellas en relación a la longitud de onda? Trabajando como arreglo, ¿correcto? sí, enfasada. Sí. Ok, cuando tienes un arreglo enfasado, la separación entre los 2 puntos de alimentación debe ser equivalente mínimo a una longitud de onda. Eso quiere decir que cada dipolo desde el centro debe tener una separación, ojo, óptima de media longitud de onda. Hay gente que las pone entre los 2 dipolos a 1/4 de onda y funciona, pero no funciona tan bien como si estuviera separados a media longitud de onda. O sea, en otras palabras, una antena de 10 metros, o sea, un dipolo de 10 metros, de cada extremo del dipolo debe estar separada a 10 metros, uno de otro para que tenga una efectividad de 3 dB. Cada arreglo forma 3 dB. Si tienes 2 arreglos son 6 dB. Y la suma de los 2 arreglos sería 9 dB. O sea, 4 dipolos enfasados dan una ganancia de 9 dB. ¿Eso contesta tu pregunta, Marek? Déjame ver, la separación entre los booms en 2 Yagis, por ejemplo, que están en paralelo, Media onda. media onda, media onda. Y cuando hablamos de verticales, por ejemplo, 2 torres que están plantadas ahí en el piso, en un terreno, hablando en HF, ¿también es la misma relación, media longitud de onda, o hay otra proporción? No, o sea, matemáticamente hablando es el mismo fenómeno, porque acuérdate que el dipolo tiene dos elementos, uno positivo con respecto al otro que está negativo y se interenlazan. Uno es positivo un momento, el otro es negativo. Entonces,
cuando esa suma de campos magnéticos están en fase, ¿ok? O sea, que deja uno, llega a cero y se convierte en positivo, eso hace la sumatoria de la ganancia de la antena. Matemáticamente, ese es el fenómeno. Y físicamente o realmente es así. Claro, claro. De hecho, en la vertical, digamos, la imagen especular, como en un espejo, está por debajo de tierra. Pues. Es Es como así. si continuara hacia abajo. Pues. Es Ahora, así. cuando están en contrafase, exactamente en fases opuestas, ¿cómo es la relación? Cuando están en contrafase tan negativa, porque cuando le corresponde al elemento negativo ser positivo, está negativo. Y entonces no hay sumatoria, se cancelan. Por eso se llama en contrafase. Eso se utiliza mucho para los efectos de cancelar zonas de cobertura. Por ejemplo, yo pongo dos antenas fuera de fase, por ejemplo, para eliminar señales del África. Eso se usa mucho en broadcasting. Yo quiero que la señal vaya a Europa. Yo pongo en contrafase las dos torres o las 4 torres dirigidas al África, pero tengo broadside hacia Europa. Entonces mi señal es muy fuerte en Europa, pero en el África es cero. Perfecto, perfecto. Gracias. Perfecto, Mauro. Hay otra, bueno, Radamés levantó la mano. Radamés, adelante. Sí, muy buenos días, casi buenas tardes para Bien. todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, 5-9. Correcto. Una pregunta para Mauro o para ti, Antonio. Veo que hablaron de los dipolos, de los BIN, del talud y de las cúbicas, pero no se ha dicho nada en relación con una relativamente nueva antena, la Hex-Bin, la sombrilla, que supongo que se trata de un simple dipolo. Eso es por un lado eso. Por otro lado, Mauro, para que me repita el indicativo del colega Kilo 5, que hizo la referencia. Kilo 5, Japón, Juliet Yucatán. Kilo 5. Juliet Yankee. Juliet Yankee. Ok, Juliet Yankee. Para que me explique más o menos de qué se trata rápidamente la antena que él está utilizando. Y finalmente, la explicación, quizás simple para ustedes, ¿cuál es la razón de menor ángulo de radiación, mayor salto? ¿Cuál es la explicación técnica? Gracias. Ok, Mauro, bueno, hablando de la SBIN en sí es una Yagi. Recortada. Una Yagi recortada, exactamente. Lo que hacen ellos es una Yagi, en vez de ser de ese tamaño tan grande, la recortan haciendo, depende de la antena, como una especie de zigzag. Lo que hacen es recortar la antena y hacerla con cable, que la hace muchísimo más ligera. Por eso es la fama y el auge que ha tenido, y es muy utilizada en las expediciones, porque es muy ligera, es muy fácil de instalar, y por lo general no la instalan a tanta altura, y son bastante eficientes. Claro, pienso yo que no va a ser nunca más eficiente que una Yagi a una longitud completa de onda, pero son muy efectivas. Y lo del cuadro, bueno, Mauro lo explicará bien. Para mí que este señor, él tenía un cuadro esto de recepción normal, se le cayó, no se dio cuenta y vio que funcionaba. Adelante, Mauro. Bueno, la razón finalmente no la sé, pero sí sé pues, que él tiene bastantes artículos y hay muchos radioaficionados en el mundo que son usuarios de las bandas de 80 y 160 que realmente están usando su antena y es bien cómoda para la gran mayoría, porque es más fácil instalar una antena vertical de 80 metros, solamente es un mástil de 18-44 de largo, con 4 radiales o 3 radiales, a veces hasta un radial es suficiente, pero el punto de recepción se complica porque la vertical es muy ruidosa. Entonces, claro, él
él empezó a practicar y a jugar con antenas magnéticas y decidió probar con un cuadro en el piso de 15 pies por cada brazo. Esos 15 pies serían 60 pies en total de alambre, juntados con un transformador de una relación 9-1, y lo puso en su receptor. Y se sorprendió que, claro, escuchando con su antena convencional, una vez invertida, pasaba al cuadro y él escuchaba en el cuadro que estaba puesto en el suelo, y con la vez invertida lo que escuchaba un ruido de S9. Entonces ahí empezó prácticamente la evolución de la utilidad de esta antena. O sea, eso no es nada novedoso, eso es muy viejo. Lo que pasa es que la gran mayoría de los radioaficionados no tienen espacio suficiente como para montar una B invertida en 80 metros o un dipolo con 2 mástiles en los extremos, porque es demasiada longitud de alambre. Sin embargo, yo invito a la gente a que se construya su antena vertical y use esta antena como recepción. Es de escuchar a no escuchar. Hay otra antena también para recepción, Mauro, muy buena y también muy utilizada. Esa una vez la montamos allá en Camatagua, la K9Y, la K9Y. Ah, Es sí, esa es muy buena. Aparte, es direccional también. Puede orientarla y ocupa también poco espacio. No ocupa mucho espacio. Lo único que sí, que creo que ella tiene que estar en tierra. Sí, Es muy crítica cuando la pone en una superficie que no sea tierra, la hace, pierde sus bondades. Pero en sí la antena es muy buena. La K9Y, y lo bueno es que es en un solo mástil, puedes colocar, vas a tener las 4 direcciones, no como por ejemplo un Beverage. Un Beverage tienes que tirar ese cable en un cable largo, 80, 160 metros de cable o más, en una dirección. Entonces, si quieres ocupar las 4, en tal caso tendrías que prácticamente colocar 8 Beverage para cubrir el mundo completo. Y eso es mucho cable. En cambio, con la K9Y, con mucho menos cable y menos espacio, logras abarcar toda esa zona. Aunque sigo pensando que la Beverage es superior a la K9Y. totalmente, totalmente. Ahora, volviendo a los campos, a los cuadros magnéticos estos, o los cuadros puestos en el piso. Es una antena que, vuelvo y repito, cancela el ruido por estar muy cerca del suelo. La única desventaja que tiene con respecto a una antena vertical es que vas a recibir lo que venga del ángulo vertical, o sea, el ángulo de los 90 grados. Y se complementa con, depende de dónde alimentes la antena. O sea, la antena va a tener efectividad en el ángulo opuesto a lo perpendicular, en el sentido de dirección. O sea, tú puedes tener una antena de esta escuchando a norte y sur, oeste y oeste, depende de dónde la alimente. Pero es muy eficiente, de verdad que la antena está sorprendiendo porque, fíjese, toda la gente que estamos en telecomunicaciones hablábamos antenas de cuadro, antenas triangulares, antenas X-band, cuadracúbicas, etc. Pero nadie habla de antenas circulares. Y una antena circular es más efectiva que una cúbica cuadro. Y tiene el mismo fenómeno, el mismo patrón. Lo único que no tiene pérdida en los extremos. Las cúbicas tienen pérdidas en los 4 extremos del cuadro, porque no se cierra el circuito bien. En cambio, la circular no tiene pérdida. Claro, pero el problema de la circular, Mario, disculpa, es Es que sustentarla. no es práctica. Exactamente. Yo las he visto para la banda de 10 metros. Las he visto. Y de hecho, direccionales. Igual que Sí, las sí, de sí. salud direccionales. Pero ya cuando te vas de 15 metros para arriba,
no son prácticas para nada, porque es demasiado endeble mantener esa circunferencia. Pues eso va a ser una circunferencia de aluminio o de cobre, que lo puedes hacer, pero preferiblemente de aluminio. Entonces, no es sustentable. Mecánicamente, no, para esas bandas un poquito más bajas. No son prácticas. HF no son prácticas, no. No son prácticas, pero son mucho más eficientes. Una pregunta adicional. ¿Cuál sería entonces la mejor opción o las mejores opciones cuando se tiene poco espacio y se quiere tener poco nivel de ruido? Si tienes poco espacio, y tú puedes, fíjate bien, tú puedes tener una antena vertical de 40 metros. Una antena vertical de 40 metros. El elemento radiador mide 9 metros 92. 9 metros 92 es muy fácil de sustentar. Con nylon, con el mecate ese plástico. ¿Cómo? Filistran o Mastran. Ajá, exacto. Y puedes poner un cuadro en el piso donde está esa vertical de 15 pies por cada lado o 4 metros y medio por cada lado y vas a tener una antena de recepción eficiente. Entonces vas a combinar la vertical que tiene patrón de radiación de 360 grados a muy bajo ángulo de radiación y una antena también que te cancela el ruido y te va a permitir escuchar. Eso lo mismo pasaría en 80 y en 160. Para las otras bandas, 20, 15, 10, eso no es necesario. Sí, bueno, el problema que hay en la radio para muchos es que nunca podemos, es difícil tener algo óptimo. O sea, de tener una instalación, porque vamos a depender del espacio que tengamos para instalar las antenas. O sea, si estamos en ciudad, sabemos de un edificio, de una casa, pero de una casa que no tiene mucho terreno, uno tiene que comenzar a jugar con eso. Claro, si tuviéramos lo ideal, un terreno, 1 o 2 hectáreas de terreno libre en el campo, fuera de la ciudad, sería lo ideal, porque ahí sí tú pudieras poner y dejar correr la imaginación de todo lo que puedes hacer, de cualquier cantidad de antenas, poner torres a diferentes alturas, las antenas a diferentes alturas, poder antenas de recepción, bueno, todo lo que tú no ves en los libros y ves en internet, lo pudieras obtener. Pero cuando estamos en ciudad y vivimos en un apartamento o vives en una casa, no tienes mucho terreno, bueno, ahí es donde tenemos que comenzar a jugar y optimizar. Y bueno, y en muchos casos, mira, quedamos limitados, pues no podemos hacer todo lo que queremos hacer y todo lo que uno ve por internet. Tenemos el caso de Enrique. Enrique, él colocó su antena, creo que 9 metros de altura, algo así. No la coloca más porque no es práctico para donde él vive. Seguridad y ciertos factores, pero ¿qué es lo importante? Que Enrique, por ejemplo, es tremendo concursero, hace concurso, hace DX y hace radio. Que al final eso es lo importante. Hay casos también de que hay radioaficionados que solamente pueden tener una varilla móvil de esa puesta en la ventana. Necesitas un terreno pequeñito donde te quepa más o menos un hipódromo. Con eso puedes montar toda la antena que quieras. Mira, Enrique se está despidiendo. Chao, Enrique. Nos vemos el próximo sábado. Cuídate. Saludos. Enrique, un abrazo. Tranquilo, ya estamos comprando los pasajes para ir a San Pablo. Mira, yo entre poco quizás tenga que ir a Brasil, ¿no? Así que ahí vemos. La invitación está ahí, ¿eh? Ahora es con ustedes. Alquilamos un barco o un avioncito. No, dale, está muy interesante, ¿eh? Efectivamente. Después llamo a usted. Fantástico, Dale, felicitaciones, Mauro, felicitaciones. Bueno, mi número telefónico, anótenlo, es 941-879-0000.
7534. Repito, 941-879-7534. Eso sí, no lo llames para pedirle cita de salida, nada de eso, porque Mauro es un No, señor. no, a las 2 de la mañana. Preferiblemente la llamada de 11 a 5 de la mañana, que es la hora que está activo. A esa hora es que yo estoy activo, pues yo trabajo mucho con correcto. el Asia. Ahí está, ¿viste? Es más fácil contarlo por la En el día no madrugada. llamen porque está durmiendo. No, Enrique. Sí, bueno, también quien se vale a los demás que están aquí en el programa a preguntar, comentar. Todos son bienvenidos. Sin pena, que aquí estamos es para aprender. Hoy, fíjate, hoy hemos aprendido muchísimo gracias a Mauro, que nos apoyamos en Mauro. Yo me apoyé hoy sabía que Mauro iba a estar acá y bueno, fue como casi a propósito el tema. Sabía que Mauro iba a desarrollar bien este problema. Este problema no, este tema. Radamés, adelante. Mira, perdón, Mauro, ¿puedes repetir el teléfono o escribirlo en el chat? Bueno, lo repito. 941-879-7534. No como los concurseros que no se le entiende nada. 941-879-7534. De 1 a.m. a 5 a.m. Perfecto, No, puede ser de gracias. 10 de la noche a 5 de la mañana. Gracias. Adelante, Radamés. Sí, no, para los neófitos, como yo en materia de técnica de antena, para que Mauro me repita el concepto, ¿por qué hay una relación? Ángulo bajo, salto alto, el por qué es ese fenómeno. Ok, voy a explicarlo como lo expliqué al comienzo. Imagínate una mesa de ping-pong con una pelota de ping-pong en tu mano. Si tú esa pelota de ping-pong la levantas y la dejas caer, ella va a rebotar sobre su eje muchas veces hasta que pierda la fuerza y se quede estática sobre la mesa de ping-pong. Si tú esa pelota la lanzas de un ángulo de 45 grados hacia la mesa, su rebote va a ser equivalente a 45 grados. Y así sucesivamente hasta que pierda su fuerza en el extremo y ya no pueda rebotar más. Si a esa misma pelota tú la lanzas desde un ángulo de 15 grados hacia la mesa, el salto, o sea, quiero decir, los saltos van a ser más distanciados. ¿Por qué? Porque su punto de rebote va a ser equivalente a esos 10 grados. Entonces, para DX, ¿qué se pretende? Que la antena tenga un ángulo de radiación bajo. Entre menos rebotes tenga tu antena, va a ser más efectiva la señal en el punto final. Por ejemplo, Alaska está a una distancia de 7.000-8.000 kilómetros. ¿Cuántos rebotes tú necesitas que tu señal tenga para llegar a Hawái? 2 rebotes. Entonces, si le pones 15 rebotes, por supuesto, es posible que llegue a Hawái, pero muy atenuada la señal. En cambio, con 2 rebotes va a llegar con suficiente energía. ¿Eso explica? Muy bien. Correcto, correcto, gracias. ¿Tú juegas béisbol, Radamés? ¿O jugaste béisbol? ¿Cómo fue? ¿Tú jugaste béisbol? Jugué béisbol, sí, Okay, hace muchos años. Bueno, se me ocurrió un ejemplo. Bueno, un pitcher te lanza una pelota baja, tú la bateas, la pelota baja, y si te sale un fly, el fly va a salir bastante alto, ¿verdad? Pues él la está agarrando desde abajo. En cambio, cuando te lanza una recta a la altura del pecho y tú la bateas, el batazo va a salir
más, no va a salir elevado, sino va a salir en un ángulo diferente. Entonces, a mayor altura, la pelota va a llegar más lejos. Entonces, es una analogía que también se puede utilizar para explicarlo de la altura de las antenas. Muy buena explicación ambas. Gracias. No, pues sí, cualquier pregunta, duda, comentario también, que tengan otras personas. Mira, aquí llegó Zulu, el gran Víctor. O si quieres, Antonio, pasamos al Open Bar y abrimos más la sesión. Sí, también. Bueno, muy agradecido a todos ustedes por hacerse presente el día de hoy a este programa Hablemos de Radio, hoy con un tema bastante interesante sobre las antenas y sus características y su eficiencia. Creo que ha sido un programa bien ameno. Muy agradecido, Mauro, por tu ayuda el día de hoy. De mucha sabiduría y mucho aprendizaje. De verdad que nos sirvió mucho, nos dio para mucho aprendizaje el día de hoy. Te lo agradezco. Estos programas que salen así sin planificarlo, porque no teníamos nada planificado con Mauro sobre el tema de hoy. Quiero ahora agradecer a todos. Recuerden que este programa queda grabado en YouTube y igual nos pueden conseguir en nuestras redes sociales, como Y5RB, en todas ellas. Y bueno, sin más, muchas gracias por hacerse presente. Nos vemos el próximo sábado con otro tema interesante. No se vayan, que seguimos aquí en el canal.